De practicante pasé a ser vendedor de compresores, luego Product Manager del área de compresores y luego gerente de línea del área de compresores para Atlas Copco Perú. Bienvenidos. El día de hoy estamos en este nuevo espacio Atlas Copco Sin Fronteras, donde buscamos conocer un poco más a las personas que han tenido un paso por nuestra organización y el día de hoy están generando impacto en diferentes partes del mundo dentro del grupo. Yo soy Carlos Caballero, gerente de Recursos Humanos, y el día de hoy estamos aquí con Alfonso Pesqueira, que nos va a contar un poco su historia dentro del grupo. Bienvenido, Alfonso. Gracias, Carlos. Mi nombre es Alfonso Pesqueira, soy el vicepresidente de Atlas Copco Estados Unidos para alta presión. Estoy a cargo de la línea de compresores de alta presión y gases en Estados Unidos y trabajé en Atlas Copco Perú como practicante desde más o menos 2010. Soy ingeniero mecánico de la Universidad Católica y soy de Lima. Excelente. Cuéntanos un poquito cómo fue tu paso por Perú, cómo iniciaste y hacia dónde te fuiste luego de estar en Perú iniciando tu carrera en Atlas Copco. Empecé como practicante en Atlas Copco Perú en 2010. En esa época éramos una organización bastante más chica en el área de compresores y me contrataron para encargarme de documentación de proyectos. Luego de practicante pasé a ser vendedor de compresores, luego Product Manager del área de compresores y luego gerente de línea del área de compresores para Atlas Copco Perú. Eso fue más o menos en 2018 y después de eso pasé a trabajar para la fábrica Atlas Copco en Bélgica. Antes de tu paso a Bélgica, estuviste en un programa que el grupo brinda esta oportunidad para desarrollar talento y poder justamente exportar talento luego de ello hacia diferentes organizaciones. Cuéntanos brevemente tu experiencia en este programa. Sí, esto fue más o menos cuando tomé la posición de Product Manager acá en Perú, que me invitaron a participar en un programa de 3 meses como intercambio de trabajo en la fábrica Atlas Copco en Bélgica para tratar temas de proyectos con personas a nivel del mundo, un poco cotización de proyectos especiales y preparación de proyectos especiales, que me ayudó mucho a tener una visión más global de lo que hace el grupo y de conocer culturas muy distintas dentro de la organización de Atlas Copco. Y cuando estuviste en Bélgica iniciando tu carrera de alguna manera internacional, ¿cuáles fueron los retos más grandes y cómo llevas a tu formación en Perú para poder haber logrado el éxito en ellos? El reto más grande que tuvimos, y digo vimos porque estábamos formando una organización nueva, pero también fue mi reto, era descubrir cómo hacer las cosas, ¿no? Que teníamos que desarrollar el área de alta presión, que en ese momento estaba recién creándose, y todo era nuevo, todo no se había hecho antes, entonces era mucho de descubrir cómo se hacen estos nuevos productos, estos nuevos mercados. Y creo que lo que más me ayudó de la formación que tuve en Atlas Copco Perú es a no tener miedo de tratar cosas nuevas. Es algo que en Perú hacíamos mucho y se sigue haciendo, veo. Somos los primeros en vender ciertas máquinas, somos los primeros en tratar ciertos nuevos productos. Y creo que esa mentalidad de no tener miedo a hacer cosas nuevas y a ser exitoso de una manera distinta es lo que me ayudó también a desarrollarme dentro de esa área. Genial. Ahora, en la posición donde estás, ¿qué es lo más difícil que has podido ver o qué es lo que más te motiva también dentro de esta posición? Tiene un poco que ver con lo mismo. Seguimos viendo bastantes cosas nuevas. Estamos ahora en alta presión viendo temas de compresores de hidrógeno, de CO2 para captura de carbono. Son temas muy interesantes. Eso es, para responder esa parte, lo que más me motiva actualmente. Pero también es difícil porque es un desarrollo de conocimiento técnico, de mercado, para gente del equipo, que es algo que no hemos visto antes como organización. Estamos viendo segmentos, clientes y aplicaciones de producto que nunca Atlas Copco se ha encargado de proveer. Entonces, eso es el reto de cada día, ver cómo hacer las cosas que no se han hecho antes, pero también esa parte me motiva, porque me gusta mucho hacer algo que no se ha hecho antes. ¿Y qué es lo que consideras que viene hacia adelante para ti? ¿Dónde te gustaría estar luego de esta misión que tienes en Estados Unidos? Para mí sería muy interesante continuar mi carrera en ver estos nuevos productos, nuevos desarrollos, el área de alta presión, el área de gases industriales, todas las cosas nuevas que está haciendo Atlas Copco, porque es motivante para mí personalmente, pero veo que también es algo en lo que puedo participar ayudando al grupo. Yo creo que trabajar en la división, la nueva división que estamos poniendo de gases y aplicaciones sería algo interesante para mí en el futuro. Y cuéntanos un poco, ¿cómo ha impactado toda esta historia en Atlas Copco dentro de tu vida profesional y personal?
el cambio de cultura, el cambio de lugar, lo que estás acostumbrado, no tener tus amigos cerca, es algo que sí es un reto grande, pero creo que digamos, la contraparte es algo que te ayuda mucho a desarrollarte en tu carrera, ¿no? El estar expuesto a nuevas culturas, conocer nuevas formas de hacer las cosas, nuevas personas, abrir tu mente al entorno global, que creo que eso es algo que me ha ayudado mucho a desarrollarme en mi carrera. Y para todas las personas que el día de hoy están en la organización, jóvenes que de alguna manera quieren tomar esta línea y tener estas oportunidades, ¿cuáles son los consejos que tú les brindarías desde tu experiencia? Yo diría no tener miedo a las cosas nuevas, es algo que a mí me ha ayudado mucho. Ser voluntario, digamos, cuando quieren probar algo nuevo, siempre ayuda, porque es algo que mucha gente no está dispuesta a hacer, entonces te puede diferenciar. Mantener una mente abierta, yo creo que también ayuda digamos, a nuevas líneas de carrera que puede tener uno, a hacer cosas que uno no había pensado que pudiera hacer, pero también a las distintas culturas que existen dentro del mundo y de las organizaciones. Yo creo que mente abierta y no tener miedo de aceptar nuevos retos es algo que ayuda mucho. Y algo que siempre digo, mantener una red de contactos es muy importante. Conocer personas y mantener la relación te puede ayudar a ver nuevos caminos que nunca habías pensado antes, ¿no? Bueno, le agradecemos bastante a Alfonso Pesqueira por esta participación, por contarnos un poco cómo ha sido su desarrollo dentro del grupo. Estamos bastante orgullosos de este Atlas Copco Perú en tener estas historias de éxito, estas conversaciones para motivar a todas las personas que están dentro y fuera de la organización a seguirnos, a ser parte de este grupo y a continuar el desarrollo personal y profesional de cada uno de los miembros de Atlas Copco. Te agradecemos bastante, Alfonso, por tu participación y sabemos que vamos a seguir escuchando mucho de ti dentro del grupo. No, muchas gracias, Carlos. Encantado de venir acá.